Teleamazonas presenta 24 horas con María Isabel Carminiani. Arrancamos con la información y comenzamos contándoles que el presidente Guillermo Lasso cumple agenda en Guayaquil y San Borondón. En estos momentos está en un conversatorio con inversionistas en el Centro de Convenciones de la UES. El contacto es con Luisa María Heredia, quien nos va a ampliar esta información. Te escuchamos, Luisa. ¿Qué tal, María Isabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, está cumpliendo este martes agenda acá en el Cantón San Borondón específicamente. Pasado el mediodía, inició aquí un evento que ha sido denominado Ecuador Open for Business, Encontrémonos con Inversionistas, en el que se describió la agenda de competitividad del Ecuador, que según detalló el ministro de Producción, Julio José Prado, consta de 3 pilares con los que se ha buscado ampliar las oportunidades para que los inversionistas vengan al país, alcanzando importantes resultados. Pues hasta el momento se han firmado 199 contratos de inversión, precisó el ministro, con un monto total de 5.000 millones de dólares y la generación de al menos 130.000 nuevas plazas de trabajo en varios sectores, principalmente el industrial. En este momento, como ustedes pueden observar, el presidente, el ministro y varios inversionistas están participando de un panel aquí en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. También, más temprano, el primer mandatario estuvo en las instalaciones del ECO 911 de San Borondón, en la ceremonia de imposición de la condecoración al valor al sargento segundo de la Policía Nacional, Raúl Wong Alvarado, quien hace unos días impidió un robo en la ciudad de Guayaquil. Allí, en ese acto, que fue el primero de su agenda de este día martes, el primer mandatario se refirió a varios temas importantes. Así que veamos la siguiente nota que ha preparado mi compañera Joana Ramos. En una ceremonia con sus familiares y amigos de la institución, el sargento segundo de policía Raúl Wong recibió una condecoración por su valor de manos del presidente Guillermo Lasso. Wong días atrás impidió un robo dentro de un restaurante en el norte de Guayaquil. El uniformado resultó con heridas leves. Fausto Salinas, comandante general de la policía, destacó el trabajo del sargento, pero también denunció que por cumplir su deber de proteger a la ciudadanía, Wong enfrenta un proceso judicial. El sargento Raúl Wong no es la primera vez que enfrenta la delincuencia. Ha estado comprometido en diferentes operativos, de los cuales inclusive en este momento tiene un procedimiento judicial que no ha terminado y que tiene medidas cautelares. Ahí la injusticia. El que cumple su deber está judicializado. Ante esto, el presidente Guillermo Lasso recalcó la importancia de una ley de uso legítimo de la fuerza. El primer mandatario vetó parcialmente el proyecto de ley y el texto volvió a la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea. La valentía del sargento Wong debe ser correspondida con una efectiva acción de jueces y fiscales que muchas veces, pese a ser delitos flagrantes, inexplicablemente liberan a los delincuentes. Lasso aseguró también que se trabajará en la defensa legal de Wong y de otros policías que por el cumplimiento de su deber tengan que enfrentar procesos legales. En la ceremonia, Lasso aprovechó para reiterar su apoyo a su ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien Pachacutic le inició un juicio político por supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de junio. Lasso dijo que es un acto de venganza. Un pretendido juicio político solo por haber cumplido con su deber. Un juicio político que desde ya lo calificaría como un acto de venganza de los violentos que tienen a sus representantes en la Asamblea Nacional. El general Carrillo no está solo. A lo que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo estar tranquilo y sentir el respaldo del gobierno. Tendremos que comparecer nada más. El presidente ha dado su respaldo a la actuación, más que del ministro, a la actuación de la Policía Nacional. En este evento, el presidente aseguró nuevamente que durante los 3 años que le quedan al gobierno, se aumentará la inversión para la institución policial, dinero que servirá para el ingreso de más uniformados y la compra de equipos y uniformes. Joana Ramos, 24 horas.
Una vez que termine este panel con inversionistas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, saldrá rumbo al Guayaquil Country Club, donde tendrá un almuerzo con los medallistas de los Juegos Bolivarianos. Es su agenda en este día y es lo que yo puedo comentarles por ahora. Continúas tú, María Isabel, en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa María, por tu reporte a esta hora. Les contamos a continuación que los asambleístas de la Comisión de Fiscalización sesionan desde la mañana en la Gobernación del Guayas. Nos enlazamos en este momento con Carlos Acoto, quien se encuentra en el lugar para ampliarnos la información. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas ha sesionado este martes la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para poner sobre la mesa una investigación sobre los escándalos de corrupción en la red pública de salud. Se han recibido a lo largo de la mañana varias comparecencias, entre ellas las del ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. A través de videoconferencia compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el exgerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, quien afronta procesos por peculado y delincuencia organizada, vinculados a la compra con sobreprecio de medicinas e insumos en la red pública de salud, casos por los que, a decir de la Contraloría, se ha generado un perjuicio al Estado de no menos de 650 millones de dólares. Jairala fue consultado por sus vínculos con proveedores que también son investigados. Usted conocía que el señor Javier Gordán Mendoza era propietario o tenía relación con varias empresas contratistas del Teodoro Maldonado Carbo. No, señor, y yo lo conocía al señor Gordán socialmente de hace muchos años. Usted conocía que el señor Daniel Salcedo tenía contratos, directa o indirectamente, con el Teodoro Maldonado Carbo. ¿Le puedo responder? No, yo al señor Salcedo lo conozco, fue porque fue, en una fiesta de homenaje sorpresa, fue como cantante. Ante una comisión escéptica, Jairala dijo solo responder por lo hecho durante su administración, entre 2017 y 2019, donde aseguró todo fue legal. Pero los cuestionamientos no faltaron. Sí, a mí me parece terrible. Y usted dice que no sabe nada y que no ha participado con nada. Y dígame, ¿por qué será que usted lo han imputado por delincuencia organizada y por peculado? Previamente comparecieron funcionarios provinciales del área jurídica, tanto del Ministerio de Salud como del IES. Los legisladores no se sintieron satisfechos con lo que dijeron fueron escuetas explicaciones. Es más, al funcionario del IES le pidieron que se retire. No puede venir con una libreta y con un teléfono a dar un informe sobre la grave situación de corrupción de la seguridad social en los últimos 10 años. Yo le pido respeto a esta comisión. Vamos a suspender su comparecencia. A esta sesión que se llevó a cabo en la Gobernación del Guayas, se excusó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien se le iba a consultar sobre los presuntos nexos entre alias El Patrón Norero y la red de corrupción en los hospitales. En medio se sabe, millonarias transacciones y lujosos bienes. Y una vez agotados los puntos de estas comparecencias, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional va a poner sobre la mesa el procedimiento para llevar a juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Se van a presentar algunas pruebas y se va a definir un calendario de comparecencias. Es lo que podemos informarles desde la Gobernación del Guayas. Seguimos con mucho más desde Estudios. Muy buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por tu informe. Continuamos con más. Desde las 9 de la mañana se desarrolló el segundo día de audiencia preparatoria de juicio en el conocido caso Drup. Las defensas insistieron en pedir la nulidad del proceso. A esta hora nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia para que Daniela Valencia nos dé más detalles. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, María Isabel, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos ya se suspendió este segundo día de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Drup. Mañana a las 14 horas el juez nacional Luis Rivera dará a conocer su resolución. ¿Qué pasó en esta jornada? Pues se dio paso a que las defensas puedan replicar lo dicho por Fiscalía la tarde de ayer. Ellos coincidieron e insistieron en pedir que se declare nulo el proceso desde el 16 de diciembre de 2020, fecha en la que la fiscal general Diana Salazar pidió que se reabra esta indagación previa que duró
duró abierta 7 años y que finalmente fue archivada por el exfiscal Galo Chiriboga. Las defensas insisten en que el 23 de diciembre de 2020, fecha en la que se llevó a cabo esta audiencia de reapertura, no estuvieron presentes, pues no se notificó a la totalidad de las defensas. Escuchemos lo que dijo la fiscal general Diana Salazar al respecto. Durante todo este tiempo no les queda de otra que plantear una nulidad. ¿Pero qué significa la nulidad? La nulidad es que nos retraemos al inicio y que volveremos a procesar. No importa el tiempo que nos tome, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Lleva más de 10 años abierto, continuará. Pero mientras esta administración se encuentre, proseguirá con la persecución de esta causa. Estamos hablando de un perjuicio de 66 millones. Son 7 los helicópteros que presentan inconsistencias, irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución. La fiscal durante su intervención también aseguró que no existe una normativa que regule cómo se debe desarrollar la audiencia de reapertura. Sin embargo, dijo, sea cual sea la decisión del juez nacional Luis Rivera, la Fiscalía continuará con la investigación luego de 13 años de la adquisición de esos 7 helicópteros DRUF por parte del Ministerio de Defensa a la compañía Hali, cuya perjuicio para el Estado, señaló, son 66 millones de dólares. Recordemos que por esta causa de peculado están investigadas 18 personas, entre ellas 2 exministros de Defensa del correísmo, Wellington Sandoval y también Javier Ponce. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Gracias, Daniela, por esta información. Revisamos más noticias. Corren los tiempos en la Asamblea dentro del trámite de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones. Pese a los graves cuestionamientos, el concurso para selección de jueces anticorrupción tampoco se ha detenido. Son los vocales señalados por irregularidades quienes lideran este concurso. Vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta están a las puertas de un juicio político que podría no solo terminar en la destitución de sus cargos, sino en la imposibilidad de ejercer cargo público alguno por 2 años. Por ahora avanza el trámite en la Asamblea Nacional con la presentación de las pruebas de descargo. Y luego vendrán ya la evacuación de las pruebas que anuncien tanto los los vocales del Consejo de la Judicatura que están siendo interpelados, como los asambleístas que formularon la denuncia. Según las causales presentadas para este juicio político, los vocales y su expresidenta habrían incumplido funciones en los procesos de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, de remoción de jueces por efecto de esa evaluación, concurso de jueces de Corte Nacional en el 2020 y 2021, nombramiento de conjueces temporales, incumplimiento en la renovación parcial de la Corte Nacional, nombramiento de fiscales provinciales. Y es precisamente lo que preocupa a todos. Un Consejo de la Judicatura cuestionado por concursos y llevando adelante un concurso, nada menos que para la selección de jueces anticorrupción. Como que se mezclan los incumplimientos y hoy la celeridad con la que se pretende designar jueces que tienen una importancia fundamental para el país. No es nada menos ni nada más que jueces anticorrupción, en donde van a conocer los principales delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita, el tema de narcotráfico y muchos de los delitos considerados extremadamente graves. Pero sin embargo, nosotros tenemos que someternos a lo que está presentado. El juicio político se ha planteado en contra de María del Carmen Maldonado, su expresidenta, de los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo y Maribel Barreno. Recordemos que en paralelo a este trámite en el legislativo, Juan José Morillo es uno de los vocales investigados en un aparente caso de tráfico de influencias. Son varias las denuncias, varios los cuestionamientos de un órgano abiertamente polémico por sus decisiones. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Mientras tanto, la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura se mantiene. El vocal Álvaro Román busca asumir la presidencia del organismo y en paralelo se enfrenta a una denuncia que reposa en el Consejo de Participación Ciudadana. El nombre del denunciante se mantiene en reserva dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero es quien busca la salida de Álvaro Román del Consejo de la Judicatura. Román ha sido insistente en buscar la presidencia del organismo porque ha dicho que le corresponde. Porque constitucionalmente percibo y digamos, siento que
desde el punto de vista de que no tengo que estar de vocal, cualquier vocal, sino como presidente. No obstante, la denuncia se basa en la declaración patrimonial de Álvaro Román, que reposa en Contraloría. Según el denunciante, Román estaba obligado a presentar esta declaración como vocal del Consejo de la Judicatura, y esto en enero del 2019. La denuncia resalta que ha presentado, dice el texto, de forma descabellada, una declaración jurada como presidente del Consejo de la Judicatura cuando estaba obligado a presentar como vocal suplente, que no podía realizar una declaración como presidente, ya que dicha designación le corresponde al pleno del organismo, y esto no ha ocurrido. El vocal suplente nos había dado una respuesta sobre este tema de la declaración de bienes obligatoria, y es que se siente más presidente que vocal. Yo no he hecho una nueva declaración, ¿por qué? Porque yo no he aceptado o no he firmado la acción de personal y el requisito, el documento habilitante para firmar la acción de personal es la declaración como vocal del Consejo de la Judicatura suplente, como me quieren tener. Entonces, yo sigo sosteniendo de que soy el presidente y presenté la declaración como presidente del Consejo de la Judicatura. Lo cierto es que se ha presentado la denuncia en su contra y es parte de una investigación al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de la Judicatura, con amplios poderes en la función judicial, ha sido fuente de grandes disputas que aún se mantienen. Fausto Yepes, 24 horas. Cambiamos de tema. Una vivienda colapsó en el cantón Montúfar de la provincia de Carchi por el sismo registrado esta madrugada. Jairo Jacome está en dicho cantón y nos informa al respecto. Hola Jairo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, continúan los trabajos de remoción de escombros acá en el cantón Montúfar, uno de los más afectados por estos movimientos telúricos. Una de las réplicas registradas la mañana de hoy provocó la caída de esta vivienda que tenemos a nuestras espaldas. Veamos. Con la mirada perdida, los propietarios de esta vivienda contemplan lo que quedó de ella, con una pequeña fogata que abriga el gélido frío de la mañana, con la esperanza de recuperar lo perdido. Afortunadamente no hubo víctimas, dando gracias a Dios, estamos con bien, pero sí perdimos todas las cosas materiales. Es una de las más de 100 viviendas afectadas tan solo en el cantón Montúfar, cuyos daños estructurales se dieron al nuevo movimiento registrado en la madrugada. Mi pequeño estaba dormido y yo no sabía qué hacer, estaba desesperada porque empezó a caer los terrones ya en la cama, todo eso. Esta no es la única casa afectada por las réplicas de este día. Una de las paredes de esta vivienda, ubicada en el centro de San Gabriel, también se vino abajo, afectando a una persona con discapacidad. En todo el cantón, con las brigadas que desplegamos, son aproximadamente 166 viviendas afectadas. Más de 300 viviendas están afectadas en el cantón Espejo, de ellas casi un centenar completamente inhabitables, hasta donde empieza a llegar la ayuda humanitaria. Cerca de 100 kits de asistencia humanitaria referente a kits de limpieza. El día de ayer también llegaron cerca de 130 camas. El día de hoy llegan 400 carpas en el caso de ser necesario. Pero no todos cuentan con suerte. Hay quienes tienen que retirar los escombros por cuenta propia. Se trata de más personas discapacitadas y adultos mayores. Son discapacitados. Entonces nos venimos a verlos porque ya nos conversaron las vecinas que se ha derrumbado todo por dentro. Varias brigadas recorren las zonas afectadas para entregar vituallas y ayuda humanitaria a los damnificados. Serían más de 100 las viviendas afectadas solo en el cantón Montúfar, mientras que sobrepasan las 300 en el cantón Espejo. Los efectos que dejan estos últimos movimientos telúricos acá en el norte ecuatoriano. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, Jairo, por informarnos sobre la lamentable situación que se vive en la provincia de Carchi. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este punto del país. Tenemos más noticias para ustedes y, como ya les comentábamos, Banecuador prepara el instructivo para la reestructuración de créditos de entre $3,000 y $10,000 que iniciará a mediados del próximo mes. Así lo anunció hoy el presidente de Banecuador, Corporación Financiera Nacional, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo número 2 entre el gobierno y el movimiento indígena. Aunque los acuerdos de la denominada Mesa 2 constan en un acta que fue firmada por representantes del gobierno y el sector indígena,
Este último alega ahora que no son suficientes. Lo hace a través de este tuit emitido la mañana de este martes, mientras Banecuador ya se prepara para iniciar la reestructuración de créditos de entre 3.000 y 10.000 dólares. En la reestructuración estaríamos listos a mediados de agosto. Son 50.000 personas aproximadamente que teniendo créditos de entre 3.000 y 10.000 dólares cayeron en mora en la banca pública y que con el acuerdo en las mesas de diálogo podrán reestructurar a 10 años plazo con 3 de gracia y a bajo interés. ¿Quién reestructura la deuda? Por ejemplo, entre 3.000 y 10.000, y lo que dice la Junta, es que automáticamente recupera su clasificación como un deudor potencial A1. Esto le permite inmediatamente poder pedir un nuevo crédito en un Banecuador mismo. El crédito de la oportunidad, si esos son los valores, o el crédito del 5%. Y lo propio deberá ocurrir en la banca privada y en las cooperativas de ahorro y crédito, en el mismo rango de deuda. Pero en esta parte es precisamente donde el sector indígena y campesino dice que no es suficiente y sostiene en este comunicado que lo acordado con los bancos privados para la reestructuración no es garantía de nada y es insuficiente. Entonces, el 71% de microcrédito está en cooperativas, 29% está en bancos. Lo que hablo del sistema financiero es que con este marco de acción tienen para tomar sus decisiones voluntarias de cómo dar una solución. Si es que esto es por rubros, por segmentos, por lugares, esta es una decisión pues del sistema financiero privado. Lo cierto es que la banca pública condonará capital e intereses a 27.000 deudores de hasta 3.000 dólares por un monto de 44 millones de dólares y reestructurará deudas a otras 50.000 personas con deudas de hasta 10.000 dólares, lo cual le costará al Estado otros 50 millones de dólares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos con más información y escuchen esto, porque 4,5 millones de ecuatorianos viven con menos de $2.85 al día. La pobreza en nuestro país está sobre todo en el campo. Un equipo de Teleamazonas visitó 2 de los cantones más pobres de Ecuador. Diana Monroy está con nosotros en estos momentos para comentarnos cuáles son estos cantones. Diana, buenas tardes. Hola con todos, así es, estuvimos específicamente en Huamboya, en Morona, Santiago y también en Pujilí, en Cotopaxi, donde de hecho vivir con $2.85 parece ser ya un privilegio, pues allí azota la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Una persona vive con $1.65 al día. En estas zonas del país, 7 de cada 10 ecuatorianos son pobres. Veamos. Nos dice con voz alta y firme: me llamo María Elena Cachuparqui. No sabe español, pero nos traduce César. María Elena es viuda. Sus 2 hijos también murieron y no sabe cuántos años tiene. Ella me manifiesta: no lo sé, no soy letra. No conozco en documento, puede sumar las edades. Vive en esta casa sin energía eléctrica, sin agua y en estas condiciones. Si come 3 veces al día, le preguntamos, y nos dice que a veces. Estoy aquí, dice, y a veces que no hay alimento para comer, dice. Y así me toca luchar hasta que Dios donde que la diga hasta aquí, dice. La población en la comunidad Curiquingue de la parroquia Huangaje en Pujilí, Cotopaxi, es en su mayoría anciana y en su totalidad pobre. Aquí la tierra es árida. Solo cuando llueve se salvan las cosechas. No hay sistema de riego y los jóvenes se han ido en busca de mejores días. Y así es la vida de condición de seres humanos. Creo que todos tenemos merecer de vivir mejor condición de la vida. Ellos son los ecuatorianos más pobres del país, aquellos que viven con $1.65 al día, quienes están en pobreza extrema, donde la pobreza es tan fuerte que hay hambre, poca salud y baja educación. A solo 4 horas con 40 minutos está Huamboya, otro de los cantones más pobres del país en Morona, Santiago. Sí, cuando hay trabajo
ganamos día y con eso compramos nosotros cualquier cosita. La familia Chiqui Chinguín de la comunidad Shuar Wanhuay San Francisco está enfrente a lo que es su almuerzo. Como agricultor trabajamos, cultivamos papa china, yuca, camote, plátano. Según los últimos datos del INEC, 1 de cada 4 ecuatorianos vive en pobreza. En la zona rural la situación es peor. 7 de cada 10 ecuatorianos es pobre. El grupo más afectado son los indígenas, donde 9 de cada 10 tiene carencias. Para entender el problema, nos dicen los expertos, hay que saber que hay 2 tipos de pobreza. La pobreza por ingresos, es decir, la pobreza a la que se llega por ejemplo, perder el empleo o por temas coyunturales como la pandemia. Aquella de la que frecuentemente se sale. Pero está también la pobreza multidimensional, es decir, la pobreza estructural, esa que arrastra generaciones. Digamos, una persona, un profesional que pierde su empleo, reinsertarse en el mercado laboral, pues dejaría de estar en las estadísticas, mientras que una persona que no tiene la educación, que no tiene esas capacidades, ese capital humano para que le facilite su inserción, peor aún su reingreso al mercado laboral, pues estaría básicamente condenado a estar en una situación de pobreza potencialmente a lo largo de su vida. Lo siguiente a entender es que algo está mal en el campo. El 71% de la pobreza estructural está en la zona rural. Los colectivos tradicionalmente ignorados, olvidados y los colectivos que tradicionalmente han estado excluidos del mercado laboral, por lógica y sentido común, efectivamente son los que van a presentar los niveles de pobreza más altos. Si queremos ser aún más específicos, podemos decir que los indígenas son los más pobres del país. El 80% de su población es pobre. Pero ¿qué significa en Ecuador vivir con $2.85 si hay suerte y $1.60 en muchos casos? Para entenderlo podríamos revisar el precio de la canasta básica. La canasta básica llegó a $751. Una persona en pobreza extrema solo tiene ingresos familiares de $49, es decir, solo tendría para cubrir el 7% de la canasta básica. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? ¿El gobierno está haciendo algo o está ignorando el problema? ¿La entrega del bono es realmente una solución? Todo esto lo vamos a analizar en un próximo reportaje y también vamos a revisar qué implica que el 25% de ecuatorianos no tengan ni para comer, qué efecto tiene y sobre todo cuáles son sus consecuencias para el país. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Nos quedamos pendientes de esta información. Vamos a continuar con más y les contamos ahora que el Consejo de Educación Superior tiene desde el 14 de julio un nuevo reglamento de régimen académico que permite autonomía a las instituciones de educación superior y con esto esperan que se pueda ampliar la oferta académica. Las instituciones de educación superior del país podrán modificar sus pénsums educativos y ampliar sus modalidades de estudio para dar paso a una mayor oferta académica tras el nuevo reglamento de régimen académico aprobado por el Pleno del CES. Si una universidad o instituto considera que debería cambiar la carrera de administración, por ejemplo, a una modalidad en línea o una modalidad a distancia, lo puede hacer libremente. Además, para cumplir con ese propósito, se permitirá que se puedan crear de forma más sencilla sedes universitarias. Entonces, se va a ampliar la oferta académica en territorio, se va a responder a las necesidades del sistema en cuanto a modalidades de estudios que requieren los estudiantes y se va a permitir que se pueda modificar la oferta académica a fin de que consten las carreras que efectivamente requiere el mercado laboral. Eso sí, Beltrán sostiene que sin descuidar el control de las universidades e instituciones para evitar una mala calidad académica. Este nuevo reglamento además permitirá que las instituciones determinen los tiempos para que se inicien los semestres, las matrículas y el tiempo para la presentación y aprobación de planes de carreras disminuye a 32 días. En el texto se incluyeron a los jóvenes que llegaron de Ucrania para que puedan continuar con sus estudios. Tengan la garantía de que el proceso está
jurídicamente cubierto y que no puede ser obstaculizado ni truncado en el camino. Ahora están preparando un nuevo modelo de evaluación a las universidades. Que será aplicado en el año 2025, pero se lo hace con el suficiente tiempo para poder socializar este modelo y luego tener la colaboración y las sugerencias de todo el sistema. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que una joven ecuatoriana que estaba reportada como desaparecida en Atlanta, Estados Unidos, fue encontrada muerta en un lago. Aparentemente le quitaron la vida por oponerse a la trata de personas. De Saray Llanos Gómez quedan las fotos como recuerdo en el que era su dormitorio, además de las decenas de medallas y trofeos obtenidos durante su carrera como bailarina profesional. En agosto del año pasado decidió viajar a Chicago, Estados Unidos, a buscar mejores oportunidades, porque en su país no era bien remunerada como profesional en la danza. Se fue por eso, por un mejor porvenir, y nosotros con el papá pensamos que era lo mejor porque como aquí no hay muchas oportunidades. Para ayudar a su familia en Chicago trabajaba en una carreta vendiendo comida rápida. A inicios de junio de este año viajó a Atlanta, donde le ofrecieron ganar más como mesera. Ahí estuvo 2 días, luego desapareció. Ya no apareció más. A Saray, por medio de una amiga, le presentaron a la que era su jefa, una mujer conocida como la Rusa. Además de mesera, le exigieron que sea dama de compañía, pero la joven guayaquileña de 19 años se opuso. Aparentemente fue raptada y la habrían obligado a ingresar al mundo de la prostitución. Y mi hija me dice eso, pero no me conversa que ella la va a llamar a la Rusa y le dice, señora, la voy a denunciar porque usted, esto no es de mesera. Y al otro día ya desapareció mi hija. Los padres cuentan que su hija estuvo desaparecida cerca de un mes. De forma extraña, este lunes su cadáver fue localizado en medio de los matorrales de un lago. Señora Gardenia, dice, la llamo, yo soy el canciller. Sí, dígame. Te dice, la encontraron a su hija muerta, me dice. La joven residía en esta casa ubicada en las calles 18 y Callejón Francisco Segura. Los deudos piden a la Cancillería que ayuden a repatriar el cadáver para darle cristiana sepultura. Ella deja 2 hijos de 3 y 1 año en la orfandad. Todo apunta a que su deceso podría estar ligado a una banda de trata de personas que reclutan a jóvenes latinas que buscan mejores días en Norteamérica y si se oponen les quitan la vida. Paul Tutibén, 24 horas.